Dos comentarios. Primero, si ha habido avance en los últimos 25 años en cirugía de cadera, cirugía de reemplazo de cadera, creo que el avance más grande ha sido en cirugía de revisión. Creo que hemos aprendido mucho más en cirugía de revisión que en cirugía primaria. Segundo, tengo 79 imágenes, o sea que voy a tener que correr. Algunas cosas las voy a pasar un poco por alto. Nuestra experiencia es relativamente grande, aunque hay muchísimos centros ya en el mundo que tienen unas experiencias similares, pero muchas de las cosas que voy a decir están basadas en datos recogidos de nuestro registro. El número de revisiones está en aumento, al menos en Norteamérica. El número de revisiones acetabulares particularmente está en aumento, pero yo creo que sabemos hacer mejor el tallo femoral y por eso el fémur está en disminución o por lo menos se mantiene igual, pero la complejidad de las revisiones aumenta y, por desgracia, el número de cirujanos que se dicen expertos o, yo diría, disponibles, está en disminución o estable, lo cual es una pena porque se necesitan muchos más. Esta no es una charla sobre cadera dolorosa, pero quiero hacer hincapié en dos o tres cosas. La historia antes de hacer una cirugía de revisión es esencial, lo mismo que el examen físico, y uno tiene que tener suficientes imágenes para poder hacer un planeamiento apropiado. Y esas imágenes incluyen en ocasiones el TAC, en ocasiones una resonancia nuclear con supresión de metales, a veces ultrasonido. Y en el laboratorio somos parcos, solamente la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva y la aspiración, pero no hacemos ningún estudio con isótopos radioactivos, o por lo menos lo hacemos con muy poca frecuencia. Una cosa importante a recalcar es la aspiración y el recuento del número de células en la aspiración. ¿Cuáles son las claves del éxito? Primero, conocer la causa de la revisión. Segundo, planear bien la operación. Tercero, tener un plan quirúrgico y ejecutarlo en la cabeza antes de irse al quirófano. Abordaje adecuado. El quinto, la extracción del viejo implante sin aumentar el problema que ya uno tiene de por sí o crear nuevo daño tisular. El sexto, asegurar la fijación sólida del nuevo implante y la buena estabilidad de la prótesis, por supuesto, y sustituir el déficit del stock óseo y seguir eso con una rehabilitación adecuada y no olvidarse del enfermo una vez que se va del quirófano. Conocer la causa de la revisión. Por supuesto, hay que excluir patología extrínseca, el fracaso temprano a consecuencia principalmente de infección, luxación y hoy metal-metal. El fracaso tardío en general es aflojamiento o desgaste. El planeamiento preoperatorio es importante averiguar el abordaje anterior que se le ha hecho al enfermo, quiero decir en la anterior cirugía, y la prótesis con los detalles de la prótesis de la cirugía previa. Y en la conversación preoperatoria uno debe de hablar de las expectativas que tiene el paciente y de las posibles complicaciones y hacer que ambas cosas sean realistas. Determinar los tamaños a usar usando las plantillas y, por supuesto, crear el plan quirúrgico, porque obviamente el plan en este caso va a ser completamente distinto del plan en este caso en que los dos componentes están flojos. Uno tiene que clasificar los defectos óseos y no voy a entrar en detalles de esto porque no es parte de esta charla, pero a mí me gusta la clasificación simple de la AOS para el acetábulo y la clasificación de Paprosky para el fémur. Pero cada uno tiene sus particulares clasificaciones que prefiere. En cuanto al plan quirúrgico, uno debe de conocer los objetivos y para mí ha facilitado enormemente las cosas el dividir la cirugía en segmentos y pensarme cada segmento antes de ir al quirófano y pensar o acechar los problemas que me pueden ocurrir a cada paso. Y entonces llevar la solución ya preparada al quirófano. Bueno, si me pasa esto, hago esto. Si me pasa esto otro, hago aquello.
El abordaje adecuado, yo creo que uno debe comenzar con abordajes simples que sean ampliables. Por supuesto, aquí esto no es el terreno de la cirugía mínimamente invasiva, si es que existe algún terreno para la cirugía mínimamente invasiva. Mi preferencia es el abordaje posterolateral por las ventajas que tiene, que no voy a enumerarlas aquí, pero quizá la más importante es que es ampliable y que se puede añadir una osteotomía con facilidad. Pero en algunas situaciones hago abordaje anterolateral, por ejemplo, si hay una avulsión de los abductores, por ejemplo, si el componente acetabular no lo voy a recambiar y no está en una posición enormemente antevertida, está en poca anteversión, o, por ejemplo, en un paciente en el que preocupa la estabilidad posoperatoria. Y alrededor de un cuarto, 25% de los casos, hago un abordaje ampliado. Con esto quiero decir simplemente una osteotomía femoral extendida, que puede ser anterior o lateral, puede ser tipo Wagner o tipo Paprosky, y eso sucede particularmente en casos de mala posición del trocánter, cuando uno tiene que revisar un cotilo flojo con un vástago femoral que no quiere revisar porque está bien fijo, o cuando tiene necesidad de acceso al canal femoral, o con un fémur que está remodelado en varo. 3 situaciones aquí en las cuales la osteotomía extendida ayuda, particularmente en esta situación en que hay un remodelado del fémur en varo. Extracción del viejo implante. Aquí es donde tener todos los instrumentos, incluyendo los cuchillos de cocina, si uno necesita, es buena idea. Y hoy, afortunadamente, en el oeste los instrumentos están disponibles. Explant, no sé si aquí tienen disponible el ultrasonido, me parece que sí, escoplos especializados y, por supuesto, las técnicas de abordaje extendido. Pero la idea es evitar el incremento de la pérdida ósea, a veces ya es suficiente lo que hay, o daño a los tejidos blandos, y esto incluye no solamente la musculatura, pero también los tejidos neurovasculares. El explant es conocido de todos, es un instrumento que para mí ha sido una introducción genial, una de las mejores cosas que nos ha sucedido. Para el vástago cementado, el uso de ultrasonidos, nosotros usamos el inglés, el Oscar, pero hay 3 o 4 disponibles. Fresas de alta velocidad, no soy muy amigo de ellas porque puede uno hacer falsas ventanas con una facilidad enorme. El intensificador de imágenes es esencial. Ayer ya se habló de la extracción de un vástago no cementado, bien fijo. Uno necesita sierras de acero al carbono para poder cortar el vástago y luego extraerlo usando trefinas. El paso siguiente, una vez que uno ha podido extraer todo y no ha causado daño adicional, es conseguir una nueva fijación y estabilidad del nuevo implante y además sustituir el déficit óseo, que son los 2 objetivos siguientes. En el acetábulo, si el acetábulo está firme y uno está simplemente lidiando con un problema de desgaste, el cambio del inserto más a lo injerto triturado puede ser suficiente, como en este caso de un hombre joven que, por motivos que no voy a mencionar ahora, tuvo un desgaste brutal en un periodo de tiempo muy corto, estaba relacionado con materiales, con problemas de materiales, y en este hombre le hicimos un agujero pequeño en la pared posterior. Esto es algo que hay que hacerlo con cautela, porque uno podría acabar con una fractura patológica empezando en una de las esquinas de esta ventana. Y en este enfermo la técnica funcionó y ahí lo ven con un buen resultado. Esta es una técnica que utilizamos con relativa frecuencia, sobre todo en componentes que están bien firmes, bien estables y que tienen buena historia. Este es un componente de Harris Galante que la historia de fijación de este componente era buena. En el acetábulo flojo casi siempre uno está hablando de un cotilo hemisférico de fijación press fit con tornillos. Y generalmente cuando digo tornillos quiero decir tornillos, muchos. En el ilion y en el isquion sí se puede, más a lo injerto triturado. Pero recuerden que no todos los respaldos porosos son iguales. Y mi preferencia es por el tántalo,
pero porque lo puedo conseguir relativamente barato. Pero hay otros que también funcionan bien. Lo que hago hincapié es que sea un recubrimiento tridimensional. No basta un spray de plasma sobre eso. Yo creo que en cirugía de revisión probablemente no está indicado. O sea que mi preferencia es el cotilo de tantalio de revisión. Y aquí ven un caso relativamente simple, con más o menos 10 años de seguimiento y una prótesis que ya se nota el desgaste a los 10 años, pero es el polietileno convencional. Y aquí ven un caso en que el injerto más un offset, un inserto, el injerto más un inserto de offset incrementado nos ha permitido bajar el centro de rotación de la cadera a su sitio y la prótesis está estable y claramente óseo integrada 7 años después. Y aquí viene un caso con una deficiencia en la cual el tántalo fue utilizado abusando un poco de su poder óseo integrador. Un caso similar, de nuevo con tántalo y 5 años de seguimiento, y un caso extremo en el cual, fíjense dónde está el centro de rotación, fíjense dónde hemos colocado la prótesis. Uno coloca la prótesis en esta situación, a veces donde hay hueso, y la idea de bajar el centro de rotación aquí, más de lo que ya lo bajamos, era impracticable. Y además, lo que ven aquí, esto es un injerto de embloque, una cabeza femoral. La sustitución del déficit óseo puede ser hoy con aumentos acetabulares de tantalio, como en este caso, en una deficiencia de las que Llewellyn ha clasificado tipo 3, o sea, su superior y medial, que en este caso funcionó, pero yo no estoy seguro de que eso sea el futuro, porque una situación similar, con un defecto contenido muy grande, pero contenido, uno puede anclar el cotilo de revisión alrededor del anillo periférico del acetábulo y rellenar esto con hueso. Y a mí me parece que donde faltaba hueso, probablemente hueso es lo mejor que uno puede poner. Y ahí ven esta paciente en el periodo posoperatorio, y ahí la ven 3 años después. Y no es que sea solamente 3 años, acabamos de mirar estos pacientes, alrededor de 50 pacientes, con un seguimiento de 10 años, y estos injertos se incorporan y permanecen. O sea que yo creo que uno puede forzar la capacidad de oseointegración del tantalio y utilizar los injertos que, por supuesto, estarían en un entorno tranquilo, lo cual les permitiría a los injertos pegarse, no incorporarse, pegarse, porque lo que queremos es que esos injertos permanezcan muertos, que se peguen al hueso nativo, pero que permanezcan muertos, que no se reabsorban. O sea que en el acetábulo, como decía, la inmensa mayoría de las revisiones son con componentes no cementados e injertos, pero claro, estos componentes tienen sus limitaciones y en hueso patológico, por ejemplo, estos cotilos no funcionan, y particularmente en situaciones como la discontinuidad pélvica. No voy a entrar en detalles sobre cómo diagnosticar la discontinuidad pélvica ni en la clasificación de la discontinuidad pélvica, pero uno trata de o bien usar compresión y fijación interna y conseguir que la discontinuidad se cure, o bien hace distracción siguiendo la teoría de Paprowski. Yo no estoy seguro de lo que va a durar esa teoría, sospecho que en el futuro, no sé cuál es el futuro de esa técnica. De momento es una técnica más o menos, diría yo. Quizá Alan Gross nos hablará de eso y él tiene una experiencia grande con esta técnica. Uno trata de sustituir el déficit óseo y lo que tiene que hacer es asegurar la estabilidad de la prótesis y su fijación. Antes diríamos que tendría también que asegurar la curación de la discontinuidad, pero no estoy seguro de que eso es siempre posible y por eso la técnica de la distracción.
Aquí ven una discontinuidad tratada de esa manera, con una placa posterior y un tantalio más injerto, y ahí la ven 3 años después. Me da la impresión de que esta discontinuidad está claramente curada. Aquí ven otro ejemplo en el cual la técnica de cap cage, que tan popular se ha hecho ahora en España, o por lo menos eso me parece, funcionó bien. Pero haga uno lo que haga, en nuestra experiencia, que ha sido estudiada recientemente por Berry, y perdón, pero no me acuerdo del nombre del residente, las mejores técnicas eran el cap cage más halo injerto o una placa atornillada más un tantalio de revisión más halo injerto. Pero lo importante es recordar que cuando uno está tratando con este problema, la alta prevalencia de complicaciones y la alta prevalencia de pobres resultados. O sea que uno tiene que pensar que está tratando con problemas muy serios. Y en el fémur, yo todavía uso cemento en algunos pacientes añosos, en situaciones de cemento, dentro de cemento, nos van a hablar de eso esta tarde, o en casos de megaprótesis, etc. Este es un caso en que el cemento era ideal para esta paciente vieja que, fíjense, tenía ya más de 90 años cuando la seguimos por última vez. O un paciente muy activo, 20 años después de la cirugía, el tipo estaba jugando a balonmano, y se rompe la prótesis, en ese caso cemento dentro de cemento. O un paciente con un defecto cavitario, este es un paciente 19 años después de la prótesis original, y en este paciente utilizamos impactación de hueso esponjoso más cemento, y ahí lo ven 18 años después de la impactación de hueso esponjoso. Fíjense lo viejo que soy, que he seguido a este paciente 37 años, porque yo le había hecho la prótesis original. Y aquí la ven 18 años después. Nuestra experiencia con la impactación de hueso esponjoso fue muy buena, está publicada, y sin embargo no la usamos hoy. ¿Por qué? Porque exige mucho tiempo quirúrgico, porque hay un riesgo alto de fracturas periprotésicas posoperatorias, 10% en nuestra experiencia, y por el riesgo teórico de transmisión de enfermedad que yo no lo he visto. A veces utilizamos en situaciones extremas la técnica de Kerbuhl, de intusubsección de halo injerto, en cuyo caso, por supuesto, como aquí, hay que usar cemento. Y a veces utilizamos megaprótesis, como en esta paciente con una situación dramática, que es relativamente fácil de resolver de una forma rápida y eficiente con una prótesis cementada. Pero hoy hacemos la mayoría de las prótesis cementadas, de la mayoría de las revisiones femorales sin cemento. ¿Por qué? Porque es más rápido, más fácil y porque los resultados, al menos en nuestras manos, son predecibles. Y hasta hace poco utilizábamos este tipo de prótesis que tienen el problema que ya todos ustedes se imaginan, stress shielding, pero ahora utilizamos este tipo de prótesis, que son las prótesis modulares de titanio con fijación, con un tallo en forma de cono largo y con aristas. O sea que hacemos fijación en la diáfisis con un bypass del fémur proximal, y estas prótesis son enormemente versátiles, se pueden usar en fracturas periprotésicas, y el potencial de provocar stress shielding es común a las prótesis de como cobalto, tipo Solution o similares, pero yo no sé si es tan común con las prótesis de titanio. Y generalmente este tipo de prótesis los usamos con osteotomía femoral extendida. Un ejemplo, otro ejemplo de una enferma que es una prótesis muy dolorosa con un mínimo déficit óseo, en la cual el uso de una osteotomía extendida corta y una prótesis modular resuelve su problema. Son aplicables a situaciones de deformidad femoral en las cuales ha habido una osteotomía del fémur, del trocánter larga, más una osteotomía medial para enderezar esta deformidad. Fíjense que la osteotomía medial no está a la misma altura que la osteotomía lateral, que el final de la osteotomía lateral. Eso tratábamos de hacerlo de una forma típica para añadirle un poco de estabilidad
O una deformidad femoral más pseudoartrosis también se puede resolver con este tipo de técnica, lo cual ha hecho que en nuestra práctica este tipo de prótesis sea lo que más se usa hoy y en los últimos 4 o 5 años en la cirugía de revisión femoral, que como pueden ver no tiene números muy grandes. Fíjense, aquí están los 100, o sea que claramente estamos por debajo de 100 al año en nuestra práctica, mientras que en el acetábulo estamos por encima de 200. El cono a esta prótesis le da la estabilidad axial, las aristas le dan la estabilidad rotatoria, es el método más común, repito. Uno debe de conocer la técnica de cada una de estas prótesis porque hay muchas en el mercado y cada una tiene sus peculiaridades. Pero yo encuentro que es un método versátil, eficiente, efectivo y un método elegante de resolver el problema. Luego, al final ya uno tiene que estar seguro de que el implante está estable. O sea que uno tiene que terminar la revisión con los componentes bien fijos, pero además con una cadera que está estable. O sea que la buena posición de los componentes es esencial. Es esencial respetar la musculatura abductora, al menos respetar lo que ya había cuando nosotros llegamos. Uno no puede incrementarla, pero por lo menos respetarla. Y usar las tecnologías para nuestro beneficio, o sea, las cabezas grandes. Yo, francamente, no me gusta pasarme mucho de 36, el cotilo de doble movilidad, y yo pienso, y repito eso siempre, que el cotilo constreñido debe usarse con cautela, porque no me importa el modelo que se use, la tasa de fracasos de cotilo constreñido a los 10 años está por encima del 10%. Y no sé si eso es aceptable, a lo mejor sí lo es. Y finalmente, una rehabilitación adecuada, que significa adecuado control del dolor inicial, siempre muletas o un andador, carga total o parcial, dependiendo de lo que uno haya conseguido durante la cirugía, la calidad de la fijación que uno ha tenido. Evitar posiciones de peligro hasta la curación de los tejidos blandos. Y yo creo que eso de dar al enfermo total libertad puede estar justificado, quizá, en cirugía primaria, pero nunca en cirugía de revisión. Yo no uso ortesis, pero en eso no sé si estoy en minoría o no, pero en mi clínica, algunos de los cirujanos, en la Clínica Mayo, algunos de los cirujanos usan ortesis rutinariamente. Yo creo que se están tratando ellos, y se lo digo todos los días, no están tratando al paciente. O sea que, en resumen, uno tiene que encontrar la causa del fracaso, elaborar un plan de acción, dividir la operación en sus pasos y hacerlo sin mente, y pensar en todas las trampas que uno puede tener en cada paso. Eso ayuda enormemente en el momento real de la cirugía. Hacer un abordaje adecuado, no agravar el problema al extraer los componentes viejos, obtener una buena fijación de los componentes de revisión y una buena estabilidad de la prótesis, y terminar con una rehabilitación adecuada. Muchas gracias.